Nos acompaña la directora del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, la doctora Laura Mendoza. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Santiago. Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Doctora, si vos tuvieras que tomar la cifra más preocupante en términos de desnutrición en nuestro país, ¿cuál sería la cifra que más preocupa a tu institución, estando ahí en el día a día, ligada sobre todo a la franja de la niñez? ¿Estás refiriéndote a la franja etaria en la cual está la desnutrición? No, te hablo, si vos tuvieras que mirar a la niñez paraguaya y su situación de desnutrición, ¿qué es lo que más te preocupa de la niñez paraguaya en estado de desnutrición? Ok, lo más relevante creo que va desde el punto de vista de lo que es el desarrollo neuronal. Y eso estamos hablando, Santiago, desde la concepción hasta los primeros 1000 días de vida. Vos sabés que un niño desnutrido va a tener un cerebro mucho menor en peso, porque hasta los primeros 3 años casi el 87% del peso del cerebro se va generando. Y después todo lo relacionado a la cantidad de energía que se necesita para ese crecimiento, que casi va hasta el 75%, es en esos primeros años de vida. Si yo no invierto en esa mujer embarazada y en ese niño, entonces de esos 3 primeros años de vida, yo voy a tener un capital humano que evidentemente no va, de nada sirve que yo le dé una laptop cuando esté en el primero o el segundo grado, si no va a tener el cociente intelectual suficiente como para poder desarrollar todas sus capacidades. A ver, creo que eso es fundamental. Todo lo que busquemos hacer en términos educativos con un niño desnutrido es prácticamente en vano si es que no acompañamos desde el proceso de la gestación de ese bebé. Exactamente. Cuando un niño nace con bajo peso, ¿verdad? Ya estamos hablando de que pierde aproximadamente 5 puntos en cociente intelectual. Eso va muy relacionado con el tema de la anemia, ¿verdad? También se ha visto que tiene 5 centímetros menos en talla, tiene 5 kilos menos en fuerza muscular. Fíjate que vos estás hablando de alguien que va a medir, que va a trabajar, va a tener menos fuerza que un niño que haya nacido en mejores condiciones. Y sobre todo, creo que lo más relevante acá es, el primero, la disminución del cociente intelectual, y segundo, que hay teorías de que hablan que aquel niño que nació con bajo peso es aquel que tiene mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles en la etapa adulta. ¿Qué quiere decir eso? Va a desarrollar diabetes, hipertensión y patologías asociadas a desnutrición intrauterina. Fíjense que antes de presentarles el primer material y de compartir la siguiente parte de esta charla también con Luis Ramírez, porque quiero unir dos franjas, dos patas de esta historia. Por un lado, la alimentación y por el otro lado, la educación. No se puede hablar de una educación de calidad si estas ambas cuestiones no conviven desde el momento de la gestación. Por eso decía la doctora Laura Mendoza, me parece fundamental. Desde el momento del embarazo de esa mamá, ya empieza a guardar relación la nutrición del niño o la niña en un futuro. Pero lo que les quiero presentar ahora es un material producido en Paraguay. No es un material que trae historias de niños de otros países. No es un material que trae historia de niños de países de África que pasan hambre. Nos vamos a presentarles un material de niños de Venezuela, ya que últimamente tanto está en auge aquello de Venezuela pasa hambre y todos estamos preocupados, obviamente, por una cuestión de solidaridad por lo que pasa en el vecino país, donde hay un Maduro que definitivamente avasalla con absolutamente todo, pisotea la norma, no le interesa nada y las cuestiones políticas están por encima de las cuestiones humanitarias. Pero yo les lanzo un desafío y les lanzo el desafío de despojarse de los prejuicios y de ver lo que pasa en Paraguay. Este recorrido nos llevó unos días poder hacerlo. Lo hicimos con el equipo de AAM y constatamos la situación en la que viven niños y niñas de este país. Trajimos las estadísticas del Banco Mundial, trajimos estadísticas de UNICEF, trajimos estadísticas de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, trajimos estadísticas de varias instituciones sobre las cuales el equipo periodístico de AAM trabajó durante mucho tiempo. Esas estadísticas están resumidas en este primer informe que les vamos a mostrar y les pido absoluta atención
porque, repito, no es una historia que nos lleva a un retroceso en el pasado, no es una historia que nos transporta a la época de las cavernas, no es una historia que nos lleva a ningún otro país. Esto es Paraguay, son sus números, son sus cifras y son sus niños que están pasando hambre y que tienen hoy una educación paupérrima, de bajísima calidad, porque sencilla y llanamente tienen hambre. Primer informe de la noche. Caazapá es el departamento del Paraguay con la peor infraestructura educativa, según un informe del Banco Mundial, de acuerdo con las necesidades, costos e inversión que se realizan en cada rincón del país. Y también es uno de los departamentos más pobres, con altas tasas de desnutrición crónica infantil y deserción escolar. El sexto departamento posee un 7% de niños menores de 5 años en desnutrición crónica y un 25% en situación de riesgo, según datos recogidos en el año 2013 por el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, que colabora con el Instituto Nacional de Alimentación Nutricional y el Ministerio de Salud. La desnutrición crónica afecta directamente al desarrollo, tanto físico como mental, de los niños, ya que produce retraso en el crecimiento y también afecta la capacidad de aprendizaje del chico. Estos factores desencadenan una disminución en el rendimiento escolar a corto plazo. Si no se actúa de forma inmediata, las consecuencias son irreversibles. Otra de las secuelas desarrolladas a través de la desnutrición crónica es la talla baja que puede tener un chico. Un ejemplo. El niño de 4 años debe medir 1 metro y la niña de 4 años 99 centímetros. La talla baja es un indicador de la existencia de problemas con las funciones mentales y a largo plazo la adecuada capacidad de aprendizaje que podrá tener un niño. 8 distritos caazapeños poseen niveles críticos de niños menores de 5 años con talla baja, entre los que se destacan los distritos de Abaí y San Juan Nepomuceno, con un 30% de chicos en esa situación. Con estos parámetros, la situación de las mujeres caazapeñas en etapa de gestación evidentemente tampoco es la mejor. La desnutrición crónica de los niños menores de 5 años tiene su origen desde el instante en que el niño se encuentra en proceso de formación. 3 de cada 10 caazapeñas embarazadas se encuentran con bajo peso y, como hablamos de un promedio, hay distritos como Maciel y Moisés Bertoni en donde las cifras se disparan y llegan a un 40 y 43% respectivamente. En Abaí y San Juan Nepomuceno, los distritos con mayor porcentaje de niños con talla baja a causa de la desnutrición crónica, las cifras básicamente coinciden con la de las mujeres que están esperando un bebé. Pero esto no es todo. Aún está latente el riesgo para otra importante franja de niños caazapeños que tarde o temprano pueden ser parte de estos duros números. Más de 400 chicos menores de 5 años, que equivalen a un 30% del departamento de Caazapá, se encuentran en esta situación. Y en este grupo, ninguno de los distritos caazapeños se salva de la posibilidad de poseer niños con desnutrición crónica y por ende con talla baja. En General Morínigo, Abaí, Tabaí y San Juan Nepomuceno superan la cifra promedio y casi llegan al 40% de niños con riesgo de talla baja por desnutrición crónica. A nivel país, un niño de cada 10 está en situación crítica a causa de la desnutrición infantil crónica. El gobierno prometió reducir estos márgenes casi por completo de acuerdo a sus compromisos con la niñez y la adolescencia. De esta forma, resulta por demás indispensable la aplicación de la Ley 4698 que garantiza la nutrición de la primera infancia y también de aquellas mujeres embarazadas en situación de pobreza. No solo buscando parchar los índices de pobreza y educación, sino para salvaguardar y proteger el futuro de miles de niños que se encuentran en riesgo. Este es un vuelo
modelo sobre la situación de nuestro país y yendo puntualmente al departamento más pobre de Paraguay, que es el departamento de Cazapá. Quiero sumar a esta parte de la charla ya también a Luis Ramírez, el popular Paí Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Hola Santi, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo hacemos para educar a chicos en esta condición? Y la verdad es que las posibilidades se reducen muchísimo, ¿verdad? Si bien el estímulo es importante y puede de alguna manera ayudar, cuando hay desnutrición se cercena la capacidad de la persona y sobre todo por lo que decía la doctora, es decir, se compromete el sistema biológico, la maquinaria, el funcionamiento del cerebro, todo lo que nos va a pasar a los humanos y más lo que nos pasa en contextos de aprendizaje dependen del cerebro. El cerebro se mueve con químicos y se mueve con electricidad. Esos químicos transitan a una velocidad de más de 300 kilómetros por hora en el cerebro. Cuando el cerebro del niño no está desarrollado, la ruta por la que tienen que transitar esos químicos no existe, literalmente no existe, o es extremadamente lenta. Entonces los daños son irreversibles y graves en lo que tienen que ver con el aprendizaje y en lo que tiene que ver con el desarrollo y lo que tiene que ver con la educación y la escuela. Es decir, llegamos tarde. Yo le contaba a Luis, antes de empezar el programa, que llegamos a conocer la historia de una escuela de Luque, donde hicieron un experimento. Los maestros, los profesores hicieron un experimento. Y era darle la tarea a los padres, más que a los chicos, de darle a sus hijos un huevo duro los días lunes. Llevan ese huevo duro a la escuela, comen y ese día los profesores aprovechan para enseñarle todo lo que sea difícil de aprender o lo que sea un poco más denso, porque es el único día que en la semana los chicos tienen la panza llena y tienen la posibilidad de aprender mucho mejor. Eso es grave, doctora. Sí, realmente, Santiago, me gustaría hablar un poquito también de lo que presentaste, ¿verdad? Realmente sabemos que Cazapá está dentro de los departamentos de mayor pobreza y estamos hablando de Cazapá. En el 2005 en Cazapá se inicia el programa alimentario. Fue uno de los primeros departamentos porque el criterio en ese minuto fue departamentos con mayores niveles de pobreza. Entonces, paulatinamente se fueron incorporando algunos distritos, porque ustedes saben que eso también implica mucha logística, ¿verdad? Sí. Desde el 2013 se fueron incorporando casi, ahora estamos en todos los distritos de Cazapá. Y este año en Cazapá ya hicimos la capacitación para iniciar el programa alimentario en su modalidad ampliada. ¿Qué quiere decir eso? Cumpliendo la ley de garantía nutricional, que es todo niño menor de 5 años que ya no independiente del estado nutricional, sabemos que están en vulnerabilidad nutricional al ser un departamento más pobre. Si nosotros trabajamos de esa forma, porque lo que quiere hacer el programa es que ese niño ingrese al sistema, así como el almuerzo escolar o la merienda, ¿qué quiere hacer? Que ese niño ingrese al sistema. Entonces, lo que queremos es proteger esos primeros años, ¿verdad? Nosotros creemos que tuvimos ya reuniones con el gobernador y con los directores de la región de Cazapá, justamente porque la modalidad ampliada se va a dar en todos los departamentos donde el índice de pobreza es mayor. Entonces, justamente contribuyendo a algo que nos preocupa, como vos dijiste, o sea, necesitamos dar no solamente cuidar el capital humano, sino también, así como vos hablaste de que le daban un huevo, al darte un huevo, ¿qué vos decís? Estás hablando de proteína de alto valor biológico. Y a lo mejor ese niño ese día ni siquiera tomó su cocido, que es lo único que a lo mejor en ese día, bueno, entonces incrementó la cantidad de calorías. Por ende, sus niveles de azúcar en sangre le dan a ese cerebro la capacidad de poder. Fíjate vos un día en que no comiste nada, llega la noche y vos aparte no tenés la atención necesaria como para poder hacer tus cosas. Lo mismo, uno necesita glucosa, el cerebro necesita glucosa para poder trabajar, es su combustible. Claro. Y a lo mejor es lo que en ese minuto se le da. Y eso es una de las cosas que también se está tratando de ver en relación a lo que es el almuerzo escolar. Porque así como la desnutrición, Cazapá tiene desnutrición, también tiene sobrepeso, obesidad. 28% prácticamente a nivel país de los niños tienen sobrepeso, obesidad. Y vos sabés que la obesidad es otro indicador de pobreza. Vos sabés que eso me llamaba la atención, de que tampoco debatimos y conocemos de estos temas nomás. Porque recuerdo una vez cuando mostramos la historia de una familia en situación de indigencia.
y nos decían, pero ¿qué? ¿Estos van a ser desnutridos? ¿Qué van a estar malnutridos si es que están todos gordos? Se alimentaban a base de mandioca, de tortilla. Sí. Esa era la alimentación que tenían porque era la alimentación que alcanzaban. Entonces estamos hablando de una situación preocupante. Luis, quiero poner a mamá y a papá que están en casa la diferencia entre su chico bien alimentado y un chico que no está bien alimentado. Si es difícil sostener la atención de los chicos que van a clase, que tienen la posibilidad de almorzar, de desayunar, de hacer todas las comidas, ¿cómo se hace para ese chico que ni siquiera tiene el ánimo suficiente para poder atender y chupar, recepcionar todo lo que se le está enseñando? Claro, recién decía la doctora el combustible, ¿verdad? Es como una máquina cuyo motor no puede arrancar porque le falta el combustible. Es decir, hay muy poco que hacer y en ese sentido es importante que se entienda que la primera infancia es clave para el proceso que viene después. Es importante que la madre entienda que su hijo se tiene que alimentar y que tiene que buscar y que tiene que exigir del Estado, de los municipios y de las gobernaciones que se le pueda brindar estos servicios de alimentación y nutrición para los chicos. Hablábamos también con la doctora, esto no hay mucha conciencia de esto, Santiago, porque las madres también están poco formadas. Son de un nivel educativo muy bajo, con lo cual al no comprender o al no entender la importancia, prácticamente el hijo, yo lo decía porque lo solíamos ver, el hijo es reducido a una caja de manzanas, se lo hace como para una cunita, se los deposita ahí y ya cuando tenga 3 o 4 años y empieza o pueda caminar, ese niño recién existe en la vida de una familia. Mientras tanto, está guardadito ahí en una caja. Eso es lo triste, eso es lo delicado, eso es lo complicado de todo esto. Ese niño debe recibir estímulos y a veces es cuestión de saber, nomás voy a poner algún ejemplo. Los 5 sentidos tienen que estimular, es lo más importante porque es la ruta que mueve todo el cerebro. ¿Cómo se estimula? Vamos a poner, imagínate, color, olor y sabor, cáscaras, naranja, banana, la cáscara. Vamos a colgar por la cuna del niño, que vea esa cáscara de la banana. Está mirando un color diferente, está oliendo el aroma. Si por ahí puede sentir el gusto de la banana, estamos estimulando ampliamente ese cerebro. Y prácticamente con nada, solo con frutas o solo con algún tipo de instrumento que tenemos a veces al alcance de la mano que está en el basurero, la mamá puede convertirse en la primera gran maestra de ese niño. De hecho, otros países, me tocó el caso de participar en México, se creó el Consejo Nacional de Educación y Familia, CONAFE, porque es una etapa que no es estrictamente escolar, pero que necesita de la educación, que necesita de la alimentación y que necesita de la salud. Y que necesita que las madres sean las que estén educadas en esto, que sean las madres las primeras que sepan, porque a la escuela ya se llega tarde. Entonces se formaban comisiones de madres que eran educadas en estos principios. ¿Cuál es la alimentación básica necesaria? La vacunación, el peso y la talla. Y las madres recibían un incentivo para poder hacerlo y para hacer el control del crecimiento de sus hijos. Es un sistema que hay que instalar, que se tiene que instalar y que necesitamos entender que eso escapa precisamente a la situación de escuela y sí podemos hacer desde el municipio o desde la gobernación este trabajo interinstitucional. Por eso es que yo hago una convocatoria pública de nuevo al gobernador de Caazapá, a sus diputados, sus legisladores en general, sus autoridades en general, porque creo que este es un SOS de todo el departamento. Así es. Independientemente que uno sea colorado, liberal, después vendrán las rencillas y vamos a hablar con ellos el día de hoy. Le pido a la producción que pueda contactar con ellos. Sé que de hecho algunos han llamado el programa pasado de AM, han solicitado incluso la copia del programa, porque me encantaría ver después de todas estas publicaciones una mesa donde independientemente al color estén debatiendo la educación, porque Laura, ¿qué futuro le estamos dejando a estos chicos si es que hoy no actuamos más allá de las banderías políticas? Es que no vamos a tener capital humano. Nosotros necesitamos, muchas discusiones, Santi, están en relación a lo que es política macroeconómica. Se ve el nivel intelectual del chico que sale, cómo va a trabajar, en qué va a trabajar, cuál es su calidad de vida. Y eso es un reflejo del país. O sea, yo tengo un chico que termina la secundaria,
que tiene la capacidad también, no como habíamos visto en el programa pasado que teníamos analfabetos funcionales, pero importantísimos, vamos a tener un capital humano que va a tener una mejor calidad de vida. Por ende, vamos a tener un crecimiento como país. Acá ya no estamos hablando solamente de esa persona que a lo mejor no va a tener capacidad de tener un trabajo mejor o tener un mejor salario, sino que eso repercute en la economía de todo nuestro país, ¿verdad? Santiago, ahí hay un dato también que me parece importante. Esto se traduce después a dos factores críticos en la escuela, que en toda América Latina hoy se está tratando de solucionar: el abandono y la repitencia. Sí. El índice de repitencia es muy alto en nuestros países y eso genera al abandono, porque un niño que está mucho tiempo o que ya está en un grado, vamos a suponer en un 6º grado, y tiene edad para estar en la educación media, muy poco tiempo va a aguantar dentro del sistema. Entonces, estas son las causas por las cuales después los chicos abandonan la escuela o tienen que estar mucho tiempo repitiendo. Entonces, ahí es donde se puede ver estos programas. Y complementando lo que dice la doctora, también es muy preocupante porque la pobreza es limitarle a alguien en sus capacidades. Entonces, si nosotros con nuestra juventud la cercenamos, y es una juventud no solo que no va a poder trabajar, no va a poder desarrollar su vida, no tiene un proyecto de vida. ¿Cuál es su proyecto de vida? Ojalá el trabajo puede ser una circunstancia, pero si no tiene un proyecto de vida, si no entiende para qué está, cómo funciona el mundo, cómo funciona él dentro del mundo, el daño todavía es mucho mayor, porque va a ser una mano de obra casi sin sentido. Y estamos condenando al país al atraso. Escuchaba que leía en realidad el sociólogo José Carlos Rodríguez decir que el país que más produce, o uno de los países que más produce alimentos para el mundo, no puede estar pasando hambre. Es como que le falte combustible al mayor productor de petróleo, por ejemplo, o cuestiones de ese tipo. Y deberíamos todos debatir en un plan nacional respecto a este tipo de temas, porque yo creo que, Luis y Laura, no hay forma de encarar el debate de educación de calidad si el cimiento no está puesto. De acuerdo. O sea, nosotros podemos debatir reforma educativa, podemos alarmarnos porque nuestros maestros son un desastre, porque no están formados, porque en aulas están mal. Podemos debatir inclusive y decir, mirá cómo las cifras de Itaipú nos muestran quiénes no entran a las becas, pero esto estamos dejando de lado como debate. Como diríamos, tarde ya. Sí. Cuando hablamos ya de la beca, tarde. Empezó allá. En el kinder, en el 3er grado, cuando tenían 3 años, 2 años, ahí es donde, por eso hoy es más complejo y más complicado, porque la educación comienza mucho antes de la escuela, mucho antes de ir a la escuela. Y esto es lo que tenemos que entender como sociedad, y esta es una tarea, como bien dijiste, una tarea de todos. Aquí, si pensamos con colores o si pensamos con banderías políticas, sencillamente estamos condenando al país al atraso y a una situación terrible donde no va a ser posible la convivencia. ¿A cuántos niños está llegando en cada Zapal, Laura? En cada Zapal estamos más o menos en general, entre embarazadas y niños desnutridos y con bajo peso, estábamos más o menos en 2.800 beneficiarios del programa. Al ampliar, vamos a llegar a casi 7.000 beneficiarios. Una de las cuestiones también, Santi, que me parece importante romper en la mentalidad paraguaya es el funcionamiento en compartimientos estancos. Esto pasa dentro de una organización y pasa dentro de la sociedad. Cada uno no habla de las cosas que son importantes, cada uno tiene esa información para sí. El intendente no habla con el gobernador no habla con el intendente no habla con el concejal no habla con... Y nos necesitamos todos. Absolutamente. Entonces, si como sociedad paraguaya no entendemos que la primera infancia es una tarea de todos, salud, educación, alimentación, nutrición, y no entendemos que todos tenemos que participar y protagonizar, estamos llegando tarde. Aparte, Santi, una de las cosas más importantes cuando uno ve el tema de nutrición es como que lo enfoca directamente a no acceso a alimentos.
La desnutrición, como recién dijiste al inicio del programa, es multifactorial. Estamos hablando de agua potable, estamos hablando de que la educación materna, como dijo, es fundamental. La madre bien educada o con un nivel de escolaridad mayor tiene menos niños desnutridos. Estamos hablando de baño. Un simple baño en condiciones disminuye la tasa de nutrición. Estamos hablando de cosas así puntuales que forman parte de determinantes sociales que inciden tremendamente. Y eso hay que hacerlo en forma conjunta. Como están los intendentes, los gobernadores, cada uno tiene su rol. Y eso es lo más relevante en esto, porque si no, perdimos la batalla. Acá nosotros tenemos que apostar al capital humano y apostar a ese capital humano desde el momento de la fecundación. Quiero que Enrique nos dé algún adelanto de lo que vamos a tener en un material que preparamos también respecto a lo que mencionaba recién la doctora Laura Mendoza y hablaba también Luis Ramírez. En este país hay un porcentaje altísimo de escuelas que no tienen baños. Estamos hablando de algo elemental, no tienen agua potable. Y hay un dato que vos compartías, Enrique, con el titular de ESAP respecto a estas escuelas que no tienen agua y que en realidad lo único que falta es un trabajo cruzado con el Ministerio de Educación. Háblanos de eso, por favor. Así es, señor. En la semana estuvimos recabando estos datos basándonos en informes del Banco Mundial que se emitieron ya el año pasado y veíamos que hay escuelas en nuestro país que no tienen electricidad y que no tienen agua. Y van a ver la cantidad de escuelas de que estamos hablando. No estamos hablando de 3 escuelas, no estamos hablando del 10%, estamos hablando de un montón de escuelas que superan incluso la mitad de los colegios de nuestro país. Le trasladamos en la semana esta consulta a Ludovico Sarubi, el presidente de la ESAP. Le decíamos, presidente, hay esta cantidad de escuelas que no tienen agua corriente. Esto se trató ya con el ministro Enrique Riera, teniendo en cuenta la emergencia por infraestructura. Y me decía que no, que hasta ahora no hubo ni una sola reunión con gente del Ministerio de Educación para tratar de ver la posibilidad de llevar agua a escuelas que no tienen agua, lugares donde van niños a dar clases sin la posibilidad de encontrar agua al abrir la canilla. Sí, y nos decía además, a mí me encantaría de hecho tener una reunión con gente del Ministerio de Educación porque estamos teniendo otro problema. Las escuelas que sí tienen agua están desperdiciando agua. Me decía que, durante el periodo de vacaciones, en verano, la cuenta del agua de las escuelas venía casi igual que lo que ocurre en el periodo lectivo. ¿Por qué eso es? Porque las canillas quedan abiertas y queda así durante todo el mes de enero, durante todo el mes de febrero. Hay un desperdicio de agua. Este desperdicio de agua también genera problemas en infraestructura, lo que también genera después que haya derrumbes o un deterioro de las paredes, en los suelos, etcétera, etcétera. Ese es el problema que planteaba el presidente de la ESAP y dijo, me encantaría ya tener una reunión con las nuevas autoridades del Ministerio de Educación, cosa que todavía no ocurrió. Hablamos de emergencia en infraestructura, no va solamente por el tema de techos, no va solamente por el tema de paredes u otras escuelas, también hay que proveer de servicios básicos como electricidad o agua a las escuelas que sí ya están en funcionamiento. Bueno, vamos a compartir eso a la vuelta de la pausa. Vamos a hacer un corte. Veo que acá hay mucha gente que me está diciendo que también hay que insistir en la figura paterna en un debate tan importante en todo esto. Y es absolutamente real. Pero el domingo pasado les mostrábamos en AM, en las familias pobres, cómo la figura paterna está absolutamente ausente. Sí, por eso. Y voy a hacer la siguiente narración de lo que veíamos en Tabaí. Tabaí, una localidad donde una madre de 5 hijos nos contaba que a su esposo no le veía prácticamente hace 2 meses. ¿Y por qué no lo veía hace 2 meses? Porque tenía que recorrer 86 kilómetros de camino de tierra para salir a San Juan de Pomuceno y trabajar en algún lugar. Y ahí no es cuestión de ir y venir todos los días. Entonces trabaja como constructor, o se va a Santa Rita o se va a otra localidad donde pueda llegar a ganar algo, y prácticamente no existe en todo ese tiempo la figura paterna presente. A veces por cuestiones de trabajo y otras veces por cuestiones de responsabilidad del padre también. Entonces la cercanía del chico se da mucho más a la madre que al padre en muchos de estos casos. O sea, estamos hablando de ese contexto en realidad. Es así. Lastimosamente en estos casos la madre es la figura, la madre es la que está ahí, la madre es la que tiene la posibilidad real de cercanía y de manejo de la vida del niño, ¿verdad? Con esto no decimos que los padres no tengamos que
tener responsabilidad y estar, pero la realidad nos muestra otra cosa. Y eso es algo que no solamente es en este país. Vos lees artículos relacionados a esto y en todos los países, por lo menos de Latinoamérica, la figura materna es la que más incide, más impacta, sobre todo en el punto de vista de nutrición. O sea, hay que entenderlo también más allá de un debate de hablar o no del padre, desde el contexto que viven estas familias en situación de pobreza. Y estamos llegando a un mayor número de madres a las que nos les estamos llamando irresponsables. O sea, estamos diciendo, a veces es la abuela inclusive, en la abuela como esa figura de cabeza de hogar. Básicamente nos estamos refiriendo a eso. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa venimos con más de esta edición de AAM. Y estamos en vivo a través de la Red Paraguaya Comunicación haciendo AAM y es momento de hablar de personal, porque podríamos decirte que necesitamos un país mejor, pero preferimos hacer que pase. Por eso te damos la mejor tecnología para desafiar lo imposible. Sumate a la diferencia entre los que dicen y los que hacen. Hagamos que todo suceda con personal. Vamos a hablar ahora del siguiente material de la noche y presten atención a los números, una radiografía de lo que es la verdadera emergencia en infraestructura en educación en nuestro país. Más allá de las escuelas que tienen problemas en los techos, en las paredes, en los suelos, el ministro hablaba de 4.000 escuelas en emergencia. Estos números son las escuelas que van más allá de una situación de emergencia, una situación crítica. No tienen agua, no tienen electricidad, no tienen baños. Y así chicos van a escuelas. Fuimos a recorrer el departamento de Cazapá y además recurrimos a estadísticas del Banco Mundial, a estadísticas locales, números que hablan de cuál es la situación crítica en materia de educación, yendo desde lo más básico. Vamos al material. Un niño que juega a la pelota en la canchita del barrio. Una niña que se viste como su mamá, simulando sus gestos y sus pasos. Recuerdos que permanecen para siempre en la memoria. Pero ¿qué ocurre cuando esa infancia corre riesgo de ser suprimida? Riesgo de nunca haber sido una infancia, de perderse ahí en ese abismo de infortunios y herencias generacionales, ese peligro de quedar estancada en la falta de recursos, en la sufrida pobreza que afecta al 60% de niños menores de 15 años o en problemas no resueltos de años y años por parte del mismo Estado, que como lo dicta la misma Constitución Nacional, tiene la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Desnutrición y explotación. Palabras que hacen eco en las frágiles paredes de un país que tiene, por un lado, y en uno de sus departamentos, un 17% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, y por el otro, a un total de 416.425 niños, niñas y adolescentes que trabajan. Tratar de mover las piernas para avanzar y salir del pozo es todo un desafío. Y se hace mucho más difícil cuando quien lo intenta se encuentra en una arena movediza. Y es ese precisamente el escenario de muchos niños paraguayos que se encuentran dentro de un sistema social, de salud y educativo que en vez de proyectarlos, los atrapa, los mantiene aprisionados y en casos lastima cuando los techos caen. No les capacita debidamente cuando el resultado es que el 74% de los niños de tercer grado no entiende lo que lee. Y mucho más importante aún, no les alimenta como debería. Cuando se pone bajo la lupa a los sectores de salud y educación,
se encuentran manchas que no salen con fórmulas mágicas y preocupa que dentro de esos dos organismos, pilares de una nación, existan estadísticas que ponen en evidencia un estado de emergencia aterrador. Según un informe del Banco Mundial publicado en el 2015, de las 7.500 escuelas que tiene el Paraguay, el 7,5% no tiene electricidad y el 56,4% no tiene agua corriente. Servicios básicos que no llegan a ser realidad en muchas instituciones educativas. Es hasta escalofriante contar con un sistema educativo que pareciera hasta ser superado por los propios requisitos que el mismo Ministerio de Educación dispuso en cuanto a infraestructura escolar y que no pueden cumplir. Y además de escalofriante, incoherente. ¿Cómo puede ser que el 38,8% de las escuelas no tenga baños diferenciados para niños y niñas o que el 86% no cuente con una biblioteca? ¿O que más de la mitad de las instituciones escolares no tengan una sala de dirección? Cuando que estos son requisitos básicos y esenciales que el mismo ente rector educativo exige vía decreto. Dentro de ese terreno de insuficiencias está Caazapá, el departamento más golpeado del país por la pobreza. Pero hay que entender que pobreza no es solamente la escasez de recursos económicos, es estar limitado en espacio físico y en proyecciones futuras. Pobreza es pasar hambre y que esto repercuta en el desarrollo cognitivo y el proceso de aprendizaje del niño que pase por esto. Ahí, el panorama es mucho más amplio. Las consecuencias del déficit siempre llegan. Consecuencias de un engranaje educativo y de salud con tanta precariedad. En Caazapá, el 92% de niños que va al tercer grado no entiende lo que lee y lo que escribe. Competencias básicas que todo niño debe adquirir en su proceso de aprendizaje. Un departamento en que sus escuelas tienen menos del 10% de los servicios básicos que se encuentran en las mejores escuelas del país. 22 de cada 100 niños caazapeños terminan la secundaria en un periodo normal de 12 años. Y 6 de cada 10 niños menores de 15 años vive en pobreza. Ocuparse en estudiar se vuelve difícil cuando se preocupa en qué comer durante el día. Una relación que es directamente proporcional porque no hay nada más elemental que tener la posibilidad de alimentarse y, en consecuencia, poder estar con todos los sentidos en óptimo estado para el desarrollo del aprendizaje. A todo esto se suma otro factor, el trabajo infantil. Como si la condición de pobreza y una alimentación indebida no fueran suficientes causales de riesgo en la infancia. El 22,4% del total de niños, niñas y adolescentes del país trabaja. De ese porcentaje, el 95% realiza trabajos peligrosos. Más que cifras, son pequeños grandes futuros que están condicionados por algo que ni ellos mismos eligieron. Una niñez que muchos dejaron de tenerla cuando cumplieron 6 años y ya son adultos para trabajar en las calles. Una etapa que hasta ya no existe para otros porque su situación no les deja aprender ni soñar. Una infancia que todos los días corre el riesgo de ser suprimida en alguna vida de algunos niños del Paraguay. Quiero destacar el trabajo del equipo periodístico de AM que se encargó de recopilar todos estos números, de mirarlos, de observarlos. Hay un gran trabajo también hecho en Caazapá y lo pudimos notar por Robert Cano de Juntos por la Educación y otra gente que está trabajando en ese lugar, que nos proveyó de algunos números de la situación que está viviendo Caazapá también. Y de alguna manera, Luis, el mirar estos números y ver que cuestiones básicas como agua, como electricidad, como baños, no estamos teniendo todavía en nuestro país.
Es así, es realmente lamentable, es muy triste y decía un profesor, un filósofo colombiano que nos visitaba, uno de los mayores inventos de la humanidad fue lavarse las manos. Sí. Porque con solo ese acto se reducen una cantidad de enfermedades y de situaciones desagradables para el desarrollo de la salud humana. Y no tenemos esas condiciones en la escuela. Es lamentable, pero no solo no tenemos en la escuela, tampoco tenemos en las viviendas y en las casas. Sí. Es decir, un elemento importante de todos los que hablamos que habría que complementar a lo que ya se dijo es viviendas dignas. Si los niños no tienen viviendas dignas y no tienen escuelas dignas, ¿dónde vamos a ir? No podemos avanzar, no tenemos futuro. Y qué importante es un proceso de higiene correcto también dentro de las escuelas. Claro, básico. Sí. Saben, los mayores determinantes en desnutrición son acceso a agua potable, tener unos baños en mínimas condiciones. Es tremendamente relevante y que le puedas enseñar al chico que tiene que lavarse las manos, que eso es un vehículo para generar enfermedades transmitidas, y muchas veces en el común, en el día a día, uno ve, por ejemplo, familias enteras que terminan teniendo un cuadro de intoxicación alimentaria, y mucho de ello va por el sencillo hecho de no dedicar el tiempo a lavarse las manos. Te voy a contar una anécdota, Santi. Sí. Me toca por estas cosas de la vida y lo que me gusta hacer en el deporte también. Colaborar con algunos clubes, con los niños o los jóvenes que vienen a jugar al fútbol con 14, 15 años. No saben usar los baños. No saben para qué eso es. Probablemente ni No, siquiera lo vieron. bueno. Es la primera vez en su vida, 15 años, que entran a un lugar llamado baño y que tienen que aprender a usar los elementos que son extraños. Esta es la realidad y la tristeza con la que se vive esto. Es decir, los jóvenes, los niños están lastimosamente limitados en cuestiones tan básicas y tan fundamentales para poder salir de la pobreza. Estamos en contacto telefónico con Avelino Dávalos, él es gobernador del departamento de Caazapá. Avelino, ¿cómo estás? Muy buenas noches para la RPC, para AM. Avelino, ¿me estás escuchando? Avelino. Sí. Avelino, ¿me estás escuchando? Bueno, no Santi, muy buenas noches a la audiencia, si me da retorno, por favor. Ahí, ¿nos estás escuchando, Avelino? Bueno, definitivamente no vamos a mejorar el contacto con el gobernador del departamento de Caazapá, porque como decíamos, la intención es que todos puedan ser parte de una mesa. A mí no me interesa que sean de la ANR, que sean del Partido Liberal. De hecho, hay una cuestión de intendente de un color, de gobernador de otro color, que se da en muchos departamentos y a veces cuesta sentarlos en la mesa. Y uno dice, no puede ser que ya pasadas las internas todavía estemos mirando que la lista de los beneficiarios de algo tenga que ser de un color o de otro. Me imagino eso, Laura, es una cuestión común cuando hay que ir a debatir en ciertas localidades. Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia en general, fue muy buena. Aparte de lo que hayamos tenido en algún minuto del proceso electoral, Sí. te puedo decir que estar ahí, hablar con ellos, es que entiendan, Santi. Yo creo que muchas veces también nosotros asumimos que es algo que todos tienen que saber. Y de repente no es así. Uno se va, le explica qué implica. Y no solamente, si vos creces como distrito, como municipalidad, va a crecer el que está al lado. Y al final son todos los hijitos de ese departamento, entonces todos van a salir beneficiarios. Entonces, a veces cuesta, pero yo creo que gracias a Dios nos han tocado personas muy comprometidas dentro de lo que es el programa alimentario. Y prueba de ello, Santiago, que nosotros empezamos en el 2010, empezamos con 47 distritos y ahora estamos en 245. O sea, yo puedo decir, el programa alimentario llegó a todo el país. O sea, por lo menos eso ya es algo que vamos a dejar instalado, ¿verdad? Pero fue difícil. Pero necesitamos el compromiso ciudadano también, porque si uno no denuncia, uno no dice eso se está haciendo mal o acá yo puedo ayudar, y no solamente lo que es el programa alimentario, también en lo que es alimentación escolar. Ahí es súper importante el compromiso de la población y que diga qué se está haciendo mal, porque a veces es difícil hacer las cosas completamente bien. A lo largo de todo este tiempo, Luis,
me di cuenta que cuando hacíamos nosotros un llamado solamente a las autoridades estábamos fallando. Porque el llamado tiene que ser a la comunidad, el llamado tiene que ser a la sociedad civil. Hay un montón de gente afuera de la política partidaria que tiene ganas de hacer un montón de cosas y que probablemente necesite alguien que nuclee y que diga, señores, este es el desafío que tenemos. Yo conozco una cantidad de nutricionistas que están ahí afuera diciendo cómo puedo hacer para colaborar, para ver cuál es la talla que tienen estos chicos, ver qué mediciones se le pueda llegar a hacer. ¿Cómo se involucra la sociedad en cuestiones como estas, Luis? Yo creo que un gran paso estamos dando en esa línea cuando la sociedad se vuelve más exigente, cuando la sociedad se involucra más, porque no solamente sale a exigir, sino también, y tengo que decir, Santi, que mucha gente que vio el programa el domingo pasado me ha llamado a decir qué podemos hacer para aportar con la educación, por ejemplo, de Cagazapá. Entonces, yo creo que primero es tener conciencia de que la política es para todos, el bienestar de todos, es decir, que todos los ciudadanos podamos exigir y también podamos involucrarnos. Y ahí hay una cuestión clave, dos cuestiones clave que pienso yo tenemos que superar los paraguayos. Sí. Uno es, tenemos que aprender a trabajar juntos. A pesar de nuestras diferencias. Nosotros los paraguayos somos muy emotivos. Cuando nos enojamos, o como decimos en términos vulgares de Paraguay, nos pichamos, nos vamos, nos abrimos y queremos que todo se destruya. Sí. Esa actitud es la que no necesitamos. No podemos seguir manteniendo esa actitud. Como bien decís, acá nos necesitamos todos. Todos tenemos que colaborar, todos tenemos que estar. Y los actores políticos también tienen que entender que es un nuevo tiempo y una nueva manera de hacer política, donde tenemos que incluirnos, donde tenemos que participar y tenemos que protagonizar todo. Y todos nos necesitamos y todos somos importantes en ese eslabón. Y cuento de nuevo esto que se hizo en México. En México, para trabajar la primera infancia se creó el Consejo Nacional de la Familia, donde involucraba a todos los actores, a todos, porque esta es una tarea que necesita de todos. Y los grandes contralores de esta tarea son los padres, las madres, esa familia en torno a los niños, ¿verdad? Entonces yo creo que es la época, tenemos la oportunidad. Programas como este instalan en la agenda pública el tema. Yo creo que también hace unos años atrás nadie hablaba de educación, Santi, nadie entendía lo que era la educación. Hoy todos ya estamos reclamando mejor educación, estamos hablando de una educación de calidad y yo creo que lo mismo tenemos que hacer con la nutrición y la alimentación. Tenemos que empezar a entender que son dos acciones centrales en el desarrollo de un pueblo y todos tenemos que ponernos esa camiseta albirroja. Esa es la verdadera camiseta albirroja que tenemos que ponernos todos ahora. Estamos en contacto con Avelino Dávalos. Vamos a intentar nuevamente ahora, gobernador del departamento de Cagazapá. Gobernador, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Muy buenas noches para AM. Muy buenas noches, Santiago, y muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, gobernador, esto es más que nada un llamado público porque estamos mirando ya por segundo o tercer programa consecutivo los números de Cagazapá. Y más allá de que vos seas de la ANR, que el intendente de tal o cual localidad en Cagazapá sea liberal, de izquierda, de derecha, donde fuera, lo que sí vemos todos desde aquí es que Cagazapá está en una situación de emergencia en educación. Es el departamento más pobre según el último boletín de pobreza de nuestro país. Veíamos algunos datos que 22 de cada 100 niños, por ejemplo, terminan la secundaria en un proceso normal de 12 años y 6 de cada 10 niños menores de 15 años vive en situación de pobreza. 92% de los niños de tercer grado no entienden lo que lee. Números que son preocupantes de Cagazapá y creo que es el momento oportuno para sentarlos a todos en una mesa y poder debatir de este tema. ¿Cómo está hoy la posibilidad de sentar a todos, gobernador, y poder hablar de lo que realmente está pasando en Cagazapá? Bueno, antes que nada, Santi, decirte que cuando nosotros asumíamos, veíamos que la infraestructura vial era lo más necesario para el departamento de Cagazapá. Y hoy, gracias a Dios, está en forma de un trabajo coordinado con el Ministerio de la Pública y Organizaciones. Están varios proyectos viales muy importantes para el departamento de Cagazapá. Y también, en contrapartida, ya empezamos a trabajar con el Consejo Departamental de Educación, donde es de público conocimiento del programa educativo Leo, Pienso y Aprendo, donde estamos trabajando con los niños
desde el año pasado del primer grado y ahora este año con segundo grado. Estamos trabajando con el Consejo de Desarrollo Departamental también en otros aspectos muy importantes, el tema de la salud. En el departamento de Cazapá en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, hemos traído más de 20 médicos. Hoy, de todas las USF instaladas en el departamento, solamente ya nos quedan 3 USF sin médicos, los cuales hemos trabajado con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para ir dotando de especialistas a todas las USF en el departamento. También estamos trabajando en el tema de producción. Hoy estamos completando el proyecto Tecopona, que también es una herramienta muy válida para el desarrollo del departamento y el bienestar de la familia. Gobernador. Estamos completando en los 11 distritos del departamento de Cazapá, acompañando en todos los sentidos para que Cazapá salga adelante, Santi. Gobernador. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo que es momento que nos sentemos en una mesa. O sea, estamos trabajando en forma coordinada. Hoy estamos trabajando con los 11 intendentes, estamos trabajando con todos los actores sociales del departamento de Cazapá, el tema de infraestructura educativa. Decirte que hay un control de la inversión en el Ministerio de Educación, de la municipalidad, de la gobernación. Y bueno, creo que a lo mejor hoy estamos con estos números, pero también es importante destacar que en contrapartida estamos trabajando en forma coordinada para que en poco tiempo podamos decir que Cazapá está en un departamento en vía de desarrollo, Santiago. Gobernador, lo que nos preocupa es que los intentos solamente locales probablemente no sumen a la hora de revertir estos números. Acá tiene que haber un debate a nivel nacional. Los legisladores que representan a Cazapá también deberían ser parte de esas mesas a la hora de debatir este tema en particular. Y lo que vimos es que en los últimos censos que se hicieron en nuestro país, lejos de retroceder las cifras de Cazapá, fueron en aumento en cuanto a la preocupación que nos genera el ver estos números. El 92% de niños que va al tercer grado que no entiende lo que lee o lo que escribe, por ejemplo. Entonces, también fuimos a la zona de Tabaí. Tabaí es una localidad que está a 86 kilómetros de San Juan de Pomuceno y llegar ahí si llueve es imposible. No hay forma de llegar hasta ese lugar. Esa gente está aislada y así otras varias localidades. ¿Cómo hacer para que este debate, que puede ser interno entre los 11 intendentes, entre comunidades locales, llegue, por ejemplo, al Congreso paraguayo y se dé cuenta al Congreso paraguayo, a través de un lobby que ustedes mismos logren hacer, de la situación que vive el departamento de Cazapá? Santiago, me parece bien tu planteamiento, pero es digno de destacar también lo que el departamento de Cazapá hoy está teniendo en la proyección de las inversiones del gobierno nacional. Vos mismo estás hablando de Tabaí y hoy estamos a días, creo que en 30, 40 días vamos a estar viendo en el portal de contrataciones públicas del Ministerio de la Pública y Comunicaciones la licitación de la ruta asfaltada que va a unir San Juan de Pomuceno, Tabaí, ruta sexta. También estamos ya esperando ver los 500 metros lineales de Puente Hormigón diseminados en todo el departamento. Hoy ya hay 128 metros lineales adjudicados. O sea, la ruta 8, Cazapá, Yutú, y también construcciones de vivienda, más cerca de 600 viviendas que está construyendo el gobierno nacional a través de la Senaditat en los asentamientos. Estaba ahí mismo un asentamiento el 7 de diciembre, donde hoy se está construyendo más de 130 viviendas para esa gente. O sea, hay un trabajo coordinado. A lo mejor no es todo lo que necesitamos, a lo mejor no vamos a cubrir todas las necesidades, pero hay que destacar también la intención que tenemos. El proyecto de educación de Leo, Pienso y Aprendo es un interés nacional, fue declarado interés en el Parlamento, en la Cámara de Diputados por los parlamentarios. Creo que el tema de la leche para los niños, a través de PAN y con el Ministerio de Salud estamos trabajando que los niños puedan tener leche de su nacimiento hasta los 5 años y luego en la escuela poder dar la leche a través de la gobernación de Cazapá. Hoy en el departamento de Cazapá 15.000 alumnos que están almorzando en 5 distritos del departamento. El distrito que vos mismo mencionabas, que estaba ahí, fue el primer distrito que tiene el almuerzo escolar a través de la gobernación de Cazapá. O sea, es una lucha diaria, pero
por sobre todas las cosas es digno destacar que los casapeños estamos en una sola hoja de ruta y estamos muy bien acompañados por el gobierno nacional, donde nos está dando las herramientas necesarias para salir adelante, Santiago. Gobernador, hablando de gobierno central, ¿cuándo fue, por ejemplo, la última vez que se conversó? Veíamos números de agua potable que no llega a muchas escuelas a nivel país y la pregunta es ¿cuándo se llegó a conversar con el gobierno central de manera a promover iniciativas de manera que el agua potable sea una cuestión básica como es, o baños, por ejemplo, que son cuestiones básicas y que hoy no hay en muchísimas escuelas, no solamente en Cazapá, sino que a nivel país? Santiago, decirte el tema de saneamiento del sistema de agua, estamos muy bien encaminados. El gobierno nacional a través de SENASA tienen hoy mismo en proceso ya con acta de inicio cerca de 10 sistemas en todo el departamento, y a través el año pasado, cuando la entidad nacional ya se hacía presente en el departamento, nosotros hemos invertido gran parte de ese presupuesto al sistema de agua corriente que ya se está en los próximos días estar lanzando 28 sistemas de agua en distintas compañías del departamento. Los planes que tenemos, la planificación que tenemos es que para el final del año 2016 podamos llegar al 95% de todas las compañías, de todas las viviendas en el departamento de Cazapá. Nosotros entendemos, Francis, Santiago, y es importante destacar la burocracia estatal, tanto en la gobernación, tanto en otras entidades del gobierno nacional, lo que es el proceso de licitación, el proceso de adjudicación, pero decirte a vos, decirle a la audiencia, decirle al departamento de Cazapá, que todos esos puntos los tenemos bien planificados y los venimos trabajando desde el 15 de agosto del 2013 para que por lo menos a finales de este gobierno podamos cumplir con las necesidades básicas que hoy tiene el departamento. Y estamos trabajando en forma coordinada y mancomunada con la gente de la ANDE, o sea, en todos los aspectos, destacar y volver a reiterar, a lo mejor no tenemos todas las herramientas necesarias para cubrir todas las necesidades, pero sí la intención, y lo estamos demostrando con el trabajo diario, Santiago. Bueno, gobernador, esta más que una interpelación es una invitación a reconocer los problemas y a trabajar sobre la base de esos problemas. Creo que ya no contribuye para nadie en esta etapa el justificar que tal gobierno de tal color o tal gobierno de tal color haga o deje de hacer algo. Este es un proceso de construcción que involucra a toda la sociedad, y me parece que es absolutamente oportuno que esos discursos políticos se dejen de lado y se actúe. Nosotros estuvimos en Cazapá 2 semanas consecutivas, conocimos de manera rápida a mucha gente que está absolutamente relegada, que está muy lejos de los discursos, y yo espero que efectivamente, más allá de ponerles un plazo y decir vamos a ir a ver si hicieron al final del 2016 como prometió en AAM el gobernador, yo creo que ese es un proceso de construcción que primero, como cualquier otra enfermedad, merece el reconocer y el decir así estamos y estos números nos representan y estamos trabajando para poder revertirlos. Así que la invitación es a que tomen estas cifras con la responsabilidad de ir dando pequeños pasos que puedan llevar a cambiar la realidad de Cazapá y no prometerle a la gente que esto al final del 2016 va a ser otra historia y a partir de ahora va a nadar en riquezas. Porque creo que eso también la gente ya tiene bastante deglutido, y es el mirar desde lejos las falsas promesas que se puedan llegar a dar, porque hay cosas que en los años no se puede llegar a revertir. Este 95% de agua corriente que todavía falta en determinadas localidades o números son muy difíciles de revertir y no creo que nadie los pueda hacer del día a la noche. Así que, gobernador, esperemos que este proceso sirva para debatir en el Congreso, para debatirlo con los intendentes, para reconocer los errores y poder construir entre todos, sin la responsabilidad de un color o la virtud de un color, un departamento de Cazapá mucho más digno, porque todavía está muy lejos de eso. Gracias, gobernador, por atendernos. Muchas gracias, Santi. Sin duda decirte que nosotros en el departamento más que nunca tenemos que estar en forma mancomunada con una firme decisión de quitarle a Cazapá adelante. Los números no los escondemos ni nos dejamos decir que es uno de los departamentos con mayor necesidad, pero también destacamos el trabajo que venimos haciendo de forma mancomunada, todo lo que es la clase política y también como autoridades del departamento de Cazapá. Decirte, Santi, que
Estamos en una hoja de ruta donde lo único que buscamos es el bienestar de la familia del departamento de Cazapá, y Dios quiera que podamos ir trabajando y que muy pronto también Cazapá pueda salir adelante y sea uno de los departamentos que deje la pobreza, que tenga mejor educación, mejor salud. Y también no olvidamos, estamos trabajando con las construcciones de hogares de ancianos para nuestros abuelos de la tercera edad. O sea, muchas necesidades, pero también es digno destacar que nos están dando la herramienta necesaria para salir adelante. Mi salud y mi respeto a toda la audiencia de Santiago. Gracias, hasta luego. El gobernador de Cazapá, Avelino Dávalos, conversando con nosotros. Bueno, tenemos que hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos con más de esta edición de AM. Mucha gente que va escribiendo a través de las redes sociales también. Y repito, me parece que este es un proceso de construcción entre todos y todos tenemos algo que aportar en medio de este debate. Hacemos la pausa, venimos en breve. Seguimos haciendo AM, estamos en vivo a través de la RPC y es momento de hablar de Whirlpool, porque los actos más simples fortalecen el amor dentro de la familia. Cada cuidado y cada gesto inspira todo lo que hacemos. Nos reinventamos siempre para ofrecerte lo mejor cada día, todos los días. Whirlpool, la marca líder de lavado en el mundo, presenta su línea de lavarropas dedicadas al cuidado de tu familia. Encontrá el lavarropas Whirlpool adecuado para tu familia en los mejores comercios de todo el país. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Estoy leyendo aquí un mensaje del Twitter donde me dice, por ejemplo, una persona de nombre Karen, que cada alumno de la Escuela San Lorenzo de Presidente Franco debe llevar su propio recipiente de agua a la escuela, porque en la escuela no tienen agua. Y estábamos nomás comentando que Presidente Franco está en zona de influencia de una de las hidroeléctricas más importantes de Itaipú. Sí. Y el dinero que recibe es un dinero altísimo como para hablar de una escuela sin agua, por ejemplo. Sí, sí, realmente es un municipio que recibe mucho y que debería tener sus escuelas en condiciones, no solo agua, todo. Luis, para ir cerrando a modo de conclusión, me hubiera encantado de verdad el poder aprovechar todo tu conocimiento de educación para decir cuáles son nuestros desafíos para la reforma, cómo hablar de una nueva malla curricular, eso es lo que hay que cambiar, pero es una cachetada a la realidad cuando ni siquiera el cimiento está bien puesto, Luis. Y es así, Santi. Fíjate vos que si hablamos de jóvenes o niños, en este caso desnutridos, la escuela llega tarde. O sea, es un lujo prácticamente hablar de eso que estabas planteando, porque los chicos no van a tener posibilidades, en resumidas cuentas, no van a tener posibilidades de pensar, no van a tener posibilidades de entender, no van a tener posibilidades de interpretar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La escuela va a ser un simple rudimento donde yo siempre pongo el ejemplo, el niño va a conocer el número 1 o el número 2 por sus formas, pero no va a saber qué eso significa. No va a saber, no va a tener la noción de cantidad, no va a poder tener el razonamiento de lo que se tiene que hacer con la lógica y los números, por ejemplo. Entonces estamos condenando a los niños a que no puedan desarrollar su máximo potencial. Y estamos condenando a través de eso al país a que sea un país que aumente la pobreza. Porque estas son las cuestiones invisibles. La gente cree que la pobreza se reduce generando más recursos, generando más dinero o de alguna manera mejorando algunas condiciones de vida. No, la pobreza se reduce cuando yo aumento la capacidad de un humano de ser humano. Sí. Y su potencial. Y eso lo tengo que hacer nutriéndolo, alimentándolo, y lo tengo que hacer con una escuela y con un proceso educativo que comienza antes de los 5 años, que comienza ya ahí en ese concepto de familia. Por eso ahora se inauguró en realidad esta modalidad del K3 que le llamaron, ¿verdad?, de los kinder, donde se recoge a los niños antes y se trata de entrar en un sistema como este integral. Si esto no hacemos y no lo hacemos popular y no lo hacemos a nivel de todo el país, realmente hablar de la escuela o hablar de la educación se va a convertir en un lujo. Con mucha pena hay que decir esto. Luis, por último, ¿cuál es la edad que solés decir los chicos absorben absolutamente todo lo que uno vaya a contarle, para hablarle en inglés, para hablarle en guaraní, para hablarle en lo que es, para enseñarle matemática? ¿Cuál es la edad donde el chico absorbe todo? Y en los estudios hasta los 10, 12 años el niño está ahí como una esponja, pero los 3 primeros años son claves. ¿Por qué? Y acá la doctora que me va a corroborar esto. En el cerebro, las neuronas, para que transite la información, produce
algo que se llama mielina. Y eso se produce con el estímulo y la alimentación. Más estímulo, más mielina. Los 3 primeros años en gran cantidad y hasta los 5 o 6 años. Y después para. Entonces, si no tenemos la ruta para que el químico circule dentro del cerebro y la persona pueda pensar, pueda razonar, no hay posibilidades. Y eso se hace en los 3 primeros años en forma definitiva. Y si las cifras nos dicen que en el tercer grado un chico en un 92% del total no entiende lo que lee, está prácticamente la batalla perdida. Y por lo menos se hace mucho más difícil, todo va a ser más cuesta arriba, y si ya no lo pudimos hacer en una etapa donde las cuestiones son básicas, con un chico con ya grandes dificultades o mayores dificultades, la capacitación y la especialización de esa maestra o de ese docente para lograr algo tiene que ser todavía mucho mayor. Es decir, se va a complejizar todo, Santi, y el costo va a aumentar, porque vamos a tener que tener más niños en las escuelas por más tiempo, con menor calidad, con maestros más especializados. Es decir, el sistema se va a volver mucho más caro, más costoso y hasta casi te diría imposible. Laura, ¿cuánta plata se necesita para destinar a la primera infancia todos los recursos necesarios para que no condenemos a toda una generación al atraso, a la ignorancia? Mira, teniendo en cuenta solamente una de las facetas que está hablando del programa, hablamos que para compra de insumos, para poder llegar a la población, que calculamos más o menos son 200.000 beneficiarios en todo el país, estamos hablando de aproximadamente 40 millones de dólares. Es nada. Al resto, hay sumarme todo lo que sea logística, depósitos y trabajar en equipo, porque eso es algo fundamental que dijeron ustedes. Nosotros de Salud Pública estuvimos generando datos, porque esta es una de las falencias que tiene nuestro sistema. Nuestros datos no son confiables. Entonces, lo primero que hicimos es trabajar en que realmente estos datos sean realidad país. Y en base a eso tener una línea de base, porque eso nos pasa en educación. Decimos, vamos a dar almuerzo, incrementa la escolaridad. No sabemos, no es cierto. No tenemos trabajos que hablan de que incrementa, que hay menos repitencia, que el chico se queda en el sistema. Eso tenemos que apuntar y en base a eso ver políticas públicas. Desde Salud Pública nosotros tenemos la camiseta puesta, hicimos el diagnóstico y esto es un trabajo en equipo. Es gobierno y también es sociedad civil. Acá necesitamos de todos para realmente juntos hacer un Paraguay mejor. Eso creo que es clarísimo y a modo de conclusión deberíamos tomarlo como un dato no menor. 200.000 personas que de manera urgente necesitan 40 millones de dólares para recibir una alimentación adecuada, para revertir los números que condenan a toda una generación, donde un 92% de los niños del departamento más pobre de este país tienen prácticamente el futuro condenado porque llegan al tercer grado, el momento en el que tenían que haber aprendido toda la base que le va a servir para el resto de la vida. No están correctamente alimentados y al tercer grado no entienden lo que leen. Eso es grave y esas cifras son revertibles con una inversión que haga un mejor foco en las necesidades de urgencia y que deje cuestiones superfluas de lado. Y ahí creo que todos podemos llegar a presionar. Los grandes cambios que se hicieron dentro de la sociedad en términos de educación, en términos de salud, se dieron cuando la ciudadanía terminó o tomando las calles o generando debate, presionando para que la inversión vaya al lugar donde tiene que ir. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros porque, créanme, el aporte que hacen a la hora de instalar estos temas y hablar de estos temas es demasiado grande porque nos llama a todos a sumarnos de alguna manera. Muchas gracias a vos, Santi, por darnos la oportunidad y me quedé pensando con lo último que decías, con tan poco podemos hacer tanto. 40 millones de dólares para un país como el nuestro no significa nada. Bien invertido, podemos hacer en 5 años una transformación. Sí. Totalmente. Gracias, Santiago, realmente. Y quiero recalcar, acá el control ciudadano es fundamental. Nosotros necesitamos que sigan nuestros procesos, que nos ayuden y que nos informen. Y ahí realmente construir un país mejor. Realmente, gracias por darnos este espacio para que la gente sepa qué se está haciendo, pero cuánto más podemos seguir haciendo. Gracias, doctora, por venir. Hacemos la pausa. Venimos en breve con más de AM.